En otro párrafo habla de la calidad educativa, debe medirse, un poco después, en función de los autos o los resultados de los estudiantes y no del input o los niveles de inversión, del número de profesores, del número de profesores. Es decir, ante estas dos menciones que hago yo del anteproyecto, sencillamente se ve que va por una línea totalmente economicista, mercantilista, donde no le interesa la persona en toda su dimensión y donde mucho menos le interesa que sea crítico, que sea reflexivo y que le vaya ayudando toda esa crítica, esa reflexión para mejorar y transformar la sociedad en la que está inmersa. Entonces abordo un poco el tema del profesorado, es decir, a tenor de estos comentarios que hacemos, no le interesa la ley un profesor, o sea, lo que pretende es generar un tipo de profesorado que sea totalmente aséptico, que no se involucre o no le permite involucrarse a los oficios de valor, es implicarse de lleno en esa mejora para ayudar a esa mejora en esa transformación. Entonces, en definitiva, diríamos que se le despoja de la libertad de cátedra, que se le elimina todo aquello que suene a juicio crítico, a juicios personales, etc. El Consejo Escolar, solo da una pincelada, se convierte en un órgano meramente consultivo, que no tiene poder decisorio. Las competencias básicas esencialmente son evaluar, informar, participar y pierde una de las esencias que sería la de aprobar, la de decidir. Es decir, ese poder decisorio lo pierde totalmente. Las competencias de aprobar, de decidir, etcétera, pasan en última instancia a lo que sería el director del centro. Y además se centra mucho en la figura y no como equipo directivo o algo así de lo mismo. Entonces todo ese poder de decisión, de aprobación y tal, está en este profesional, lo que sería el y curiosamente para ese proceso de selección de ese director no se considera que lo más idóneo sea el mayor apoyo que tenga por un lado de la comunidad educativa, el que sea más idóneo profesionalmente para ese puesto, que tenga esa capacidad de líder, de aglutinador, armonizador, todo lo que queramos, los calificativos que queramos, pero en definitiva para que sea alguien más que una persona que por otro lado se le escoge prioritariamente un poco desde la propia administración, aunque participa mínimamente la comunidad educativa escolar, y se le escoge esencialmente por méritos académicos y no por esa apuesta personal, por esos valores sociales y personales que creemos que son. Yo simplemente quisiera terminar con una frase o un hecho, que una enseñanza encorsetada bajo vigilancia, que no es libre ni interpela o estimula el sentido crítico, no se puede considerar tal enseñanza. A continuación pasaría Juan, me parece, a hablar un poco del fracaso escolar en relación con lo que aparece. Y posteriormente pues ya cogería la palabra mi compañera. Adelante, señor Juan. Antes de todo, hay que decirnos gracias por estar aquí, porque son formas de dar testimonio no solamente de lo que uno piensa individualmente, sino de lo que uno quisiera de verdad que fuera la universidad pública, que es que muchas veces las fronteras entre lo que hacemos en las aulas y lo que la sociedad pide, pues generalmente son muy salvables. Suele suceder que lo que a veces en las facultades, en las aulas se hace a la opinión pública, aunque sea solamente un pequeño grupo, no llega. El hacerlo así tiene el valor, como digo, de dar testimonio de que queremos otra manera de trabajar, otra manera de
dirigirnos a la sociedad. Sobre todo queremos una universidad que no sea lo que, pese a todo, se está intentando bajo todas las maneras posibles. Y es que no haya realmente una universidad que pertenezca a lo que en realidad es nuestro motor, que es la sociedad. Y digo esto porque veáis que cuando se habla, por ejemplo, de un anteproyecto de ley como el que estamos comentando, hay cuestiones que a veces pasan desapercibidas porque se centran solamente en las cuestiones de las palabras o de los artículos, pero a veces en la intención hay algo que nos supera. Si tenéis la ocasión de leer la primera línea de lo que el anteproyecto supone, fijaos, cuando la compare ahora con lo que decía la LOE o la LOPSE, veréis la grandísima diferencia. Esto es una manera de retratarse, además impúdicamente, de lo que se pretende con la educación. La primera línea, en el primer párrafo, dice lo siguiente: la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país. Su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional. La relación es nefasta, pero muy clara. En la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirle las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global. ¿Cómo es posible, a estas alturas, que la gran intención de una ley, el preámbulo, lo que se supone que es lo más definitorio, las intenciones más claras, se basen exclusivamente en que hay que formar buenos trabajadores competitivos? Cómo la palabra competitividad aparece 3 veces en 7 líneas. ¿Ese es todo el objetivo? ¿Dónde la educación? ¿Dónde está el ser humano que uno en el fondo pretende formar? Si uno la compara con el primer párrafo de la ley del BOE, dice así, y esto no son meras palabras, son, como digo, muy significativas. Decía así: las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella depende tanto el bienestar individual como el colectivo. La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognitiva, la afectiva y la axiológica. Esa diferencia, nada más que la intención entre la anterior ley, la Ley Orgánica de Educación, y la nueva, demuestra claramente a las claras qué es lo que se está en realidad pretendiendo. Porque detrás de la palabra calidad no hay lo que tantas veces se piensa. Lo que está clarísimamente es que se está estableciendo un itinerario claro de que quien sirve, sirve, y de quien no sirve, fuera del sistema. Esa es la palabra calidad, lo que significa en el fondo. Y rogaría que cada cual de los que estáis aquí presentes o reflexionarais o pensarais sobre si, en el fondo, el destino para el cual nuestra familia en principio destinaba, ese destino es el que ahora habéis logrado conseguir, porque muchas de las personas que estáis aquí, con un sistema como el que se pretende plantear, no estaréis aquí. Eso os lo aseguro, porque se pretenden hacer los itinerarios muy temprano, y detrás de la palabra excelencia, que es la otra palabra que aparece aquí detrás, se esconde algo tan elemental como lo que después 2 párrafos o 3 párrafos más allá dicen. Hay un fracaso escolar y ponen el informe PISA. El informe PISA, como sabéis, es un sistema que evalúa las capacidades lectoras, las capacidades de desarrollo, conocimiento científico a los 15 años. ¿Qué dice de verdad ese informe que no se plantea aquí y que se oculta sistemáticamente? Ese informe dice que hay un componente que se llama el estatus socioeconómico-cultural, que es el que mide en realidad las variantes de los fracasos. Y dice ese informe clarísimamente: hay un componente en el fracaso escolar que depende
del estatus socioeconómico y cultural de los alumnos. Es decir, unos alumnos que puedan tener padres con estudios limitados de primaria o secundaria, que tengan una situación económica de pobreza o semipobreza, o que tengan dificultades sociales, esos alumnos sistemáticamente fracasan. Pero además, de una y otra vez, y lo que las leyes han tratado hasta ahora es de afrontar el equilibrio social que permita que en un momento determinado ese fracaso de destino, desde que se nace, no se produzca. Esas son las leyes que de verdad importan, no quién va o no a ser buen calificado como buen trabajador para incluirse en el puesto de trabajo más adecuado. La excelencia es la justicia, eso es lo que tenemos que luchar. Ser excelente es dar la máxima oportunidad a todo aquel que de verdad lo merece y quiere. La calidad y la excelencia que se plantea en la LOSE, es decir, muy pronto vamos a ver quién va a servir, por lo tanto, a formación profesional desde muy temprano, como en Alemania, o quién todavía merece una oportunidad. Porque no lo sé, no conozco como es natural lo que estés aquí, pero gran parte de las vocaciones surgen a veces tardíamente, no con 12 años, no con 13 años. Muchos de los que estáis aquí habéis descubierto que queréis estudiar más tarde, pero si ya estáis separados, ¿qué hacemos? Nada, sencillamente seguirán triunfando los que por condiciones familiares, culturales o económicas van a seguir triunfando o han triunfado durante toda su vida. La ley no oculta nada, esa es la ventaja del preámbulo, que no oculta nada, que pretende plantear que en el fondo la calidad es la selección natural de quienes tienen oportunidades por familia, por tradición, por economía y los que no. Y eso en el fondo es lo que está aquí detrás. Se disfraza después de algún artículo con más o menos matices, pero la declaración en el preámbulo, como digo, es tan clara que ni merecía en este caso seguir leyendo. Pero esa es la realidad y eso es lo que hay que transmitir a los compañeros, a las familias, que estamos jugándonos el futuro de lo que es la escuela pública. Pensar de dónde procedéis la mayoría de los que estáis aquí y veréis que posiblemente con estas vías, algunos, bastantes de los que estáis aquí, posiblemente no estén. Vale, pues termino yo, voy a intentar alzar la voz porque sois mucha gente. Afortunadamente me sumo con Juan a los agradecimientos y también a que pensemos en que este contexto, claro, es un contexto reivindicativo, pero desde múltiples ideologías también. Lo que nos trae aquí, pienso que lo que os puede traer aquí, aparte también de la participación en distintos talleres, es más que nada la conciencia que tenemos acerca de lo que debe ser una escuela pública, de lo que debe ser la educación en una idea global, esperemos que compartida, y sobre todo de cómo en este momento se está procediendo a algo tan fundamental para una sociedad como es una reforma educativa. No sé si habéis leído, como han hecho Socorro y Juan, quienes me han precedido, voy a dar algunos datos que nos parecen importantes para situarnos en el contexto actual. Esta próxima reforma, estamos en un anteproyecto de una ley orgánica de mejora de la calidad educativa. Bueno, el nombre es rimbombante, como siempre el concepto de calidad está introducido. Vamos a ver cuál es su contenido. Por lo pronto nos encontramos con que es la tercera reforma importante, gruesa, en nuestro sistema democrático. Eso es una situación sin demasiados precedentes en el sistema educativo, porque una reforma es una reforma como concebida o debería concebirse como pacto social, pero no como instrumento ideológico al servicio de cada uno de los gobiernos, y no excluyo a ninguno, de cada uno de los gobiernos que gobiernan en nuestro país. Entonces llama la atención que finalmente cada gobierno, en esa idea en esa necesidad, claro, que da también el poder de dejar una impronta, propone una nueva reforma. Para quienes nos dedicamos al campo educativo, esto nos espeluna porque sabemos generalmente qué suele significar, pero ni siquiera todas las reformas son de la misma manera. En concreto, esta reforma se ha proyectado contra una mayoría social que no ha participado y que estaba llamada a participar estatutariamente y constitucionalmente. Leer el artículo 27 de la Constitución, en la que se invita a todos los colectivos sociales a participar en el diseño de una organización
educativa, de un modelo educativo. En este caso esto se ha incumplido, pero no solamente se ha incumplido de una manera que creemos más o menos intencional, de una manera o de otra, sino que se ha incumplido dolorosamente, porque para hacer una reforma, para plantear una transferencia de lo que es la educación a la sociedad, no solamente basta con contar o con tener en cuenta qué colectivos sociales, que son todos, están representados en la letra impresa, sino también cuáles son sus intenciones. Claro, lo segundo deriva de lo primero, expresémonos públicamente y entonces llegaremos a un pacto social. Lejos del pacto social, lo que nos encontramos es un documento, estaría muy bien que quienes no lo habéis leído lo leáis, porque es un documento un poco espeluznante. Yo me voy a centrar, para terminar, porque evidentemente nuestros compañeros han sido más rápidos, me voy a centrar en una trilogía que parece clave. La trilogía, es decir, 3 conceptos clave que no ha acuñado solo nuestra nación o nuestro colectivo, sino que se han acuñado globalmente, planetariamente, que es el de escuela pública, que es el de igualdad y que es el de una comunidad global. Entonces, de la escuela pública se dice bien poco, salvo la transferencia de la idea de que es una escuela ideologizada, adoctrinante. Bien, si lo es, vamos a convertirla en algo contrario, pero entonces el modelo que recibimos es un modelo aún mucho más adoctrinante, no solamente porque deja al margen la participación global, sino porque elude hablar de los problemas que tiene la escuela pública, que los tiene, como comunidad global. Porque la ciudadanía, que es otro concepto clave para nuestra sociedad actual, ineludible, y mucho más por las instituciones políticas, la ciudadanía no se contempla, me parece que en una ocasión, y porque hay que ponerla en el proyecto, uno se ve abocado a ponerla en el proyecto, no se contempla ya como una ciudadanía ni democrática, no se contempla en la ley ni se contemplan los discursos que hemos ido leyendo, ni participativa del colectivo global. Por tanto, es un concepto de igualdad el que se maneja interesado, es un concepto de igualdad que se maneja para demostrar que realmente